Ya comparto la presentación y arrancamos, ¿listo? Bueno, en la sesión pasada habíamos hablado acerca de lo que era el impacto de las NIF en los estados financieros. Y básicamente, pues digamos que habíamos tocado un poco de contexto para ver cómo fue que llegaron las NIF, bueno, todo el estándar internacional a nuestro país. Básicamente, digamos que hoy vamos a avanzar un poco digamos que en temas también de contextualización, pero nos metemos de una en el ejercicio que vamos a desarrollar, ¿listo? Entonces, básicamente, bueno, aunque esto, no sé si más bien nos enfocamos en el ejercicio, ¿les parece? Esto es parte teórica, es básicamente historia y cómo era la contabilidad antigua. Entonces, ¿quieren que lo toquemos o entramos de lleno al ejercicio? Al ejercicio, profe, yo creo que Perfecto, muy bien. Entonces yo les comparto esta presentación. Debajo del video de esta sesión queda esta presentación para que puedan estudiar estos conceptos. Y digamos que quedamos ahí como al día con este tema. Eh, y entonces, esto es ya la parte de los ejercicios. Este ejercicio comprende básicamente, digamos que es básicamente tomar lo que se hizo, o sea, cómo se surtió el proceso de, de conversión de lo que era la contabilidad antigua al estándar internacional. Entonces, básicamente es lo que vamos a mirar en este tipo de casos. ¿Listo? Mm, digamos que digamos que aquí lo que tenemos es básicamente unos estados financieros. Aquí.
Entonces, básicamente lo que tenemos son unos estados financieros, ¿sí? Eh, que pues digamos que son los estados financieros que vamos a tomar como objeto de estudio y vamos a realizar el respectivo análisis ahora. Eh, los datos que aparecen dentro de esos estados financieros, eh, digamos que se asemejan a la información de una empresa que pertenece al sector comercial. Y pues obviamente no voy a decir de qué empresa ni nada de eso, pero es una empresa que pertenece al sector comercial. Por eso, cuando veamos los análisis financieros, vamos a darnos cuenta que dependiendo del modelo de negocio eh, y dependiendo a qué se dedica la organización, las cifras van a cambiar y van a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una empresa del sector comercial, los márgenes de utilidad son muy pequeños, ¿sí? Diferente a si fuéramos una empresa del sector industrial, en donde el margen de utilidad es un poco más amplio, ¿ok? Y si fuéramos una empresa, digamos un Jumbo, un Carulla, en donde digamos que somos de esos grandes superficies, el margen de utilidad en ese tipo de negocios es apenas como del 5 o del 7%. Entonces, hay que entender esos, y cuando lleguemos a los análisis financieros lo vamos a ver, pero hay que tener claro el modelo de negocio de la empresa, porque dependiendo de eso, puede que el indicador sea bueno o sea malo. ¿Listo? Habiendo hecho esa claridad, entonces, digamos que aquí lo que se hizo fue ese procedimiento de conversión de los estados financieros bajo el modelo tradicional, es decir, estábamos en una contabilidad, ¿sí? En unos principios de contabilidad generalmente aceptados y teníamos que pasarnos, obviamente, a el estándar internacional, que son las normas internacionales de información financiera, pero no nos podíamos pasar de buenas a primeras. Teníamos que primero desarrollar un estado que se denominaba el estado de situación financiera de apertura o el famoso ESFA, ¿ok? Y para hacer eso, digamos que teníamos la siguiente información. Tenemos aquí inicialmente, pues todo lo que tiene que ver con los activos, ¿sí? Tenemos acá lo que era la columna de la contabilidad antigua, es decir, del Colgap, de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Y aquí en esta columna, las cifras que íbamos pasando al, al ESFA, y aquí de una vez hacíamos un análisis horizontal y un análisis vertical. ¿Listo? De esto del análisis horizontal y vertical lo vemos la próxima semana en donde vamos a tomar eh, tanto un estado de situación financiera como un estado de resultados y un estado de flujo efectivo en donde vamos a hacerle análisis. ¿Listo? Entonces, pues igual lo vamos a ir explicando acá, pero pues, básicamente es como para que nos vayamos ubicando entonces. Habiendo explicado este estado financiero, digamos cómo se conforman sus columnas, hay que decir que de acuerdo con la información obtenida en los valores relacionados con la cuenta de activo disponible, eh, obviamente del activo disponible de pero bajo este modelo de contabilidad del Colgap, eh, y lo que tiene que ver con bueno, digamos que aquí están los nombres de las cuentas, como era la contabilidad antigua. Ese disponible equivale a lo que hoy en el estándar internacional se denomina efectivo y equivalente de efectivo. ¿Ok? Y aquí, cuando hacemos ese cambio, mire que el disponible lo teníamos a 31 de diciembre de 2014, lo teníamos en 21.446 millones. Y cuando lo pasamos a NIF para el 1 de enero del 2015, se subió inmediatamente a 32.585 millones de pesos. Y usted dirá, bueno, pero ¿de dónde salió esa plata? O sea, ¿por qué se creció eso de esa manera? ¿Por qué tuvo un incremento del 52%? ¿Sí? Pues digamos que eso se debe básicamente a que las NIF nos obligan a que se efectúe una reclasificación de las inversiones que van a tener o que se van a vencer en un periodo igual o inferior a 3 meses y los pasamos, digamos que los teníamos en inversiones. ¿Sí? Aquí teníamos unos títulos, por ejemplo, unos CDTs que vencen
en menos de 3 meses. Entonces lo que nos dice la norma internacional nos dice, mire, si usted tiene inversiones que se le van a vencer dentro de 3 meses, eso es una inversión ya que básicamente usted se va a esperar esos 3 meses y básicamente eso ya se puede llamar efectivo o equivalente al efectivo, así no lo tenga todavía. Pero digamos que es muy difícil que una organización se eche para atrás, digamos que usted creó un CDT por un año y dentro de los últimos 3 meses decide salir de eso, o sea, perder los intereses y todo eso. Entonces, digamos que es muy extraño que eso llegue a ocurrir. Entonces, partiendo de esa premisa, el estándar internacional dice, mire, ese tipo de inversiones, páselas, o sea, reclasifíquelas. ¿Qué es reclasificar? Sacarlas de una cuenta y meterlas en otra. Entonces, lo que estamos haciendo es, las estamos sacando de inversiones y las llevamos al disponible. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se hizo con esa reclasificación. Por eso pasamos de tener 21.446 millones a 32.585 millones. ¿Ok? Tuvimos una diferencia de 11.139 millones, que fue el valor de esas inversiones que están próximas a vencerse dentro de 3 meses. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, sí, sí me hice entender con el cambio entre inversiones y que pasan directamente al disponible. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, digamos que ahí estando ya en el equivalente, en el efectivo o equivalentes al efectivo, esa cuenta comprende básicamente, en primer lugar, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, es decir, esas inversiones que van a vencerse en los próximos 90 días. Segundo, tenemos también esas inversiones que son fácilmente convertibles en importes en efectivo, los cuales se encuentran, digamos que sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Es decir, no nos vamos a desprender de ese tipo de títulos, ¿ok? Hasta que se vence. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué nos demuestra? Que el modelo NIF da un mayor grado de certeza en cuanto a los recursos disponibles de la empresa. ¿Por qué? Porque incluye una serie de partidas que en el modelo anterior no se reconocen, digamos que no se reconocía su facilidad para convertirse en efectivo en el corto plazo. Ese es digamos que es un comportamiento que se reafirma en el análisis vertical en esta parte. El vertical en donde digamos que se obtiene un leve incremento en la participación de ese rubro frente a los activos totales. Es decir, este análisis vertical, es que no quiero tocarlo porque pueden que se me confundan, más bien lo vemos la próxima semana. Aquí lo que se hace es, se mira el impacto de esta cuenta, aquí en este caso el disponible, y miramos cuánto, o sea, se toma el total de esa cuenta, por ejemplo, aquí los 32.585 millones, y se divide entre el total de los activos y eso me da esta participación. Entonces, ¿esto qué significa? Que este monto equivale al 1.61% de los activos de esa empresa. Es básicamente lo que me indica ese porcentaje. Pero pues tuvimos un crecimiento en esa cuenta y pues hay que, como se dice en proyectos, todos los huevitos hay que cacarearlos. Entonces aquí se hace énfasis en que se tuvo ese crecimiento en ese rubro al pasarnos de la contabilidad antigua al estándar internacional. ¿Ok? Ahora bien, digamos que para el caso de esta empresa que estamos analizando, se observa el poco peso relativo que tiene ese rubro de efectivo y equivalente al efectivo en comparación al total del activo corriente. ¿Sí? Frente a este total de activo corriente, ¿sí? Que estamos haciendo referencia a este y a este. ¿Ok? Eh, y eso, digamos que eso no es malo, ¿sí? ¿Por qué no es malo? Porque usted como empresa no debe tener mucho efectivo ahí quieto en una cuenta, ¿sí? Las buenas prácticas indican que si usted tiene en la cuenta un excedente de efectivo, un excedente de liquidez, lo invierta en títulos que le generen una mayor rentabilidad, ¿ok? Entonces, ahí básicamente
este crecimiento o el impacto que tiene el disponible frente a la composición de los activos, pues es apenas del 1,61%. Esto es bueno porque nos muestra que no tenemos mucho flujo de efectivo dentro de nuestras cuentas de ahorro ni corrientes. Y básicamente ese es lo que debemos tener. Si aquí tuviéramos un 8%, un 12%, es crítico porque en caso de que fuéramos auditores, lo primero que le diríamos es, hombre, saque ese dinero de esa cuenta, no está haciendo nada, digamos que al sol de hoy, como está la inflación, pues usted lo que está haciendo es perdiendo plata teniendo esa cuenta, ese dinero ahí guardado en la cuenta. Entonces, inviértalo en otros bienes, en otros títulos, mueva esa plata, póngala que le genere más rendimiento para que de esta manera obtenga una mejor rentabilidad. Lo otro que hay que decirte de este primer paso, porque apenas vamos en el disponible, es que las inversiones en el activo corriente, en este segundo ítem, esto que tiene que ver acá con las inversiones, estas inversiones, eh, digamos que tuvieron una variación del 100%. ¿Debido a qué? ¿Por qué la variación? Porque mire que teníamos 151 millones y pasamos a tener a MIF 0 pesos. Es decir, tuvimos una representación de 0% en comparación con nuestros activos corrientes. Y básicamente ahí lo que eso quiere decir es que el modelo de las NIF involucra esa reclasificación de las inversiones de corto plazo en el efectivo y en el equivalente al efectivo. Y para este caso corresponde a 11.139 millones en los cuales se incrementa la cuenta antes referida, es decir, la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, estos 11.139 millones son, mejor dicho, tenemos aquí estos 151.000, estos 151 millones, ¿cierto? De esos 151 millones, 11.139.000 los pasamos directamente al efectivo y equivalente al efectivo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué los pasamos al efectivo y equivalente al efectivo? Porque las inversiones eran a 3 meses y se Perfecto, recuperaban a corto plazo. exactamente. Que eran a 3 o menos de 3 meses. Entonces, por eso las tenemos que reclasificar directamente como efectivo y equivalente al efectivo. Y las otras inversiones que las teníamos acá contabilizadas como activo corriente, ya salen de ahí, ya nos las llevamos para otra cuenta. Por eso aquí solamente nos llevamos 11.139 que me incrementan este saldo y ya básicamente la diferencia que son como 11 millones, perdón, que son, bueno, la diferencia entre estos 151 millones menos estos 11 millones me da como 130 y pico. Eso lo llevo para otra cuenta, por eso aquí no pasa nada, no pasa ningún saldo, por eso lo tenemos en cero, ¿ok? Ahora, eh, digamos que según la sección 35 de la NIF para pymes, nos dice que las inversiones pueden medirse al costo atribuido. ¿Qué es el costo atribuido? Es básicamente el valor razonable, eh, y el valor razonable pues es básicamente ese valor del mercado. Entonces, nos dice que se puede medir a ese valor razonable en la fecha de la transacción. Pero sucede que esa variación es razonable al considerar que este tipo de derechos mayores a 90 días implican una mayor dificultad para su conversión en efectivo. Es decir, yo ya no los puedo seguir teniendo ahí dentro de este concepto de activo corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son unas inversiones mayores a 90 días y ahí sí hay riesgo que yo no me espere al vencimiento de eso. En cualquier momento yo podría tomar la decisión de decir, no, necesito pagar la nómina, salgo de esos CDTs, así pierda los intereses, recupero esa plata y pago la nómina. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que quiero hacer referencia ahora. Esa variación es, bueno, digamos que esto lo que nos demuestra es que el modelo NIF nos permite identificar como con un mayor realismo lo que es la liquidez de las organizaciones y obviamente pues también
Una vez permite identificar la liquidez de las organizaciones, también nos va a permitir identificar la capacidad de operatividad y también nos permite, digamos que de una manera más fiable, poder determinar la necesidad de apalancamiento financiero. Eso es básicamente lo que nos está mostrando con estos movimientos. Ahora, esta empresa en particular nos muestra una disminución del 6,57% acá en nuestro análisis vertical, 6,57 en la estructura de los activos corrientes, ¿sí? Lo que digamos que va a requerir un análisis diferente al modelo anterior, en el sentido de evaluar el cubrimiento de los costos de operación de la misma organización, ¿ok? Entonces, digamos que aquí frente al tema de cuentas por cobrar, eh, gastos y cargos diferidos, inventarios y deudores, pues digamos que estos no tuvo mucho impacto. Bueno, aquí de pronto las cuentas por cobrar, ¿qué nos implica? Acá teníamos un saldo de 733 millones y apenas pudimos reconocer en NIF 594 millones. Eso lo que nos muestra es que hubo una reclasificación, hubo un deterioro de las cuentas por cobrar, que calcularlo y poder proceder a disminuir esa cuenta. ¿Okay? Recuerden que dentro del Estado, dentro de las normas internacionales de información financiera, hay que tener ese deterioro de la cartera, que es básicamente lo que nos va a permitir tener unas cifras más reales, porque siempre cuando hay cuentas por cobrar, básicamente existe el riesgo de que no nos paguen todo. ¿Okay? Eh, esas, esas cuentas por cobrar, digamos que según el estándar internacional, no se llaman en NIF cuentas por cobrar, sino que caen dentro de una cuenta que se denomina instrumentos financieros. ¿Ok? Eso lo contempla la sección 11 de la NIF para pymes. Entonces, no vamos a encontrar dentro de nuestros estados financieros una cuenta que se llame cuentas por cobrar, sino todo eso está dentro de instrumentos financieros. Entonces, allá en instrumentos financieros nos vamos a llevar esas inversiones mayores a 90 días y nos vamos a llevar las cuentas por cobrar, ¿ok? Que es básicamente el movimiento que vamos a tener que realizar. Ahora, digamos que aquí es importante, digamos que perdón, ese instrumento financiero, eh, como estamos en el activo, se llama activo financiero, ¿ok? ¿Y ese activo financiero qué es? Es un derecho contractual. ¿Por qué se dice que es un derecho contractual? Porque hay un contrato de por medio. Un contrato que es un acuerdo entre mínimo dos partes. En este caso, entre, por ejemplo, una entidad financiera y nosotros, ¿sí? La entidad financiera, yo realicé una inversión en un CDT y dentro de ese contrato quedó que la entidad financiera me va a devolver a mí unos intereses, que me va a devolver, bueno, que me va a devolver el capital más los intereses, que la tasa del interés es de tanto y que si yo no redimo ese título en la fecha que es, pues básicamente se renueva automáticamente. Entonces, digamos que esas son como las características de ese contrato, pero lo importante que quiero que quede claro acá es que dentro de ese instrumento financiero, todo lo que va a parar a esos instrumentos financieros, digamos que va mediado por un contrato. ¿Okay? No significa que sea un contrato escrito con toda la parafernalia y todo, y que lo tengo que ir a autenticarlo y que con la huella, no. Pero sí digamos que tácitamente se le dice contrato porque hay un acuerdo. Entonces, no es que a mí el gerente del banco me dijo, usted me pasa esa plata o yo lo denuncio. Y si usted no me abre ese CDT, yo lo denuncio. No, yo lo hice, eso fue un acuerdo de voluntades. Yo quería poner ese recurso a disposición del banco a través de un título, de un instrumento financiero, por el cual voy a recibir unos rendimientos que me van a generar durante ese lapso de tiempo. Eso es básicamente ese instrumento financiero y como estamos dentro del activo, ese instrumento financiero se llama un activo financiero. Si estuviéramos en el pasivo o tuviéramos una obligación mediada a través de un contrato, se llamaría un pasivo financiero. ¿Ok? Entonces, básicamente ese activo financiero, como les digo, pues es el derecho contractual a recibir efectivo. Bueno, no solamente a recibir efectivo, sino también podríamos llegar en algún momento
a recibir otro activo financiero de otra entidad o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean favorables para la entidad. Estos activos financieros es bien importante que estén valorados de acuerdo al monto real recuperable, para lo cual, pues digamos que se define dentro de la política de instrumentos financieros al momento de levantar esa política contable al interior de la empresa. Todo lo que tiene que ver con esas cuentas por cobrar, digamos que las NIF aplica el criterio de deterioro que está basado en la reducción. Básicamente aquí mirando estas cuentas por cobrar, como les decía, mire que arrancamos con un saldo de 733 millones y solamente pudimos pasar 594 millones, es decir, 139 millones que nos quedaron por ahí en el aire. ¿Por qué en el aire? Pues básicamente tuvimos que aplicar el deterioro de esas cuentas por cobrar, calcular la edad de nuestras cuentas y con base en eso estimar una posible pérdida. ¿Ok? Eso lo permiten las NIF. Entonces, básicamente acá, esas NIF aplican el criterio de deterioro, que es un criterio que está basado en la reducción del valor de las cuentas relacionadas con clientes deudores. Pero no sobre todas las cuentas, sino que lo que se hace es que se determina que no existe ninguna probabilidad de que el cliente vaya a efectuar el pago. O digamos que en la medida en que la cartera sea más vencida, pues es mucho más difícil ejecutar el cobro. ¿Ok? Aquí entonces, en estos recuadros, lo que estamos mostrando es una disminución del 19%, ¿sí? En la cuenta, en el ítem de cuentas por cobrar, debido a que se estableció la política de aplicar el deterioro de cartera a las cuentas con vencimiento de 120, 150 días y superior a 150 días, y se acordó utilizar unos porcentajes de deterioro del 20% para la cartera con vencimiento a 120 días, 20%, ¿sí? Del 30% para la cartera con vencimiento a 100, entre 121 y 150 días, y un deterioro del 100% para toda la cartera que sea superior a 150 días. Ahora, esto no significa que porque usted ya deterioró esas cuentas, es decir, yo ya he hecho esos 129 millones, me voy a desentender de ellos porque, ay, no, es que ya llevan más de 150 días, entonces yo no le hago gestión de cobro a eso. No, jamás. Usted puede llevar un caso jurídico para poder recuperar ese dinero, eso es válido. Sí, lo que pasa es que contablemente se hace de esta manera para resaltar ese deterioro y que, digamos que esto no me ayude a inflar las cifras dentro de un estado financiero. ¿Por qué? Porque yo fácilmente me pude haber llevado tranquilamente los 733 millones de cuentas por cobrar de Colgap a NIF. ¿Y eso qué hace? Me infla los estados financieros. Y ahí lo que yo estoy haciendo, cuando inflo los estados financieros, estoy casi que engañando a las personas que dependen o las personas que requieren leer e informarse a través de mis estados financieros. Entonces, por eso se aplican esas políticas de deterioro. Eso pues básicamente pues nos afecta el saldo que nos vamos a llevar a NIF. ¿Listo? Eh, Básicamente lo que se hace acá es que eh, se calculan los valores, se lleva el ítem, se disminuye y lo único que nos pasa son los 594 millones a la columna de NIF. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué implica? Esto tiene una implicación eh, sobre todo en la disminución en esas cuentas por cobrar para la operatividad de la empresa frente al modelo Colgap, ¿sí? Porque la estamos disminuyendo. Lleva de 733 millones que teníamos en cuentas por cobrar en el modelo Colgap, estamos reconociendo apenas 594 millones. Entonces, en ese solo paso, imagínense todo lo que perdimos. 139 millones perdimos ahí en ese paso. Y eso es eh, concordante toda vez que
deben desestimarse aquellos valores de esta cuenta de cuentas por cobrar que se puede establecer como incobrables o de difícil recaudo. Y de la misma manera, con relación a lo que hemos estado mencionando, esto permite una visión mucho más realista de los recursos con que cuenta la empresa, así como todo lo que tiene que ver con la determinación de necesidades de endeudamiento. ¿Para qué? Para poder suplir ese capital de trabajo de una manera mucho más realista para la organización. ¿Ok? Luego de eso, seguimos con el tema de inventarios. Inventarios pues también tiene, tiene un impacto. Aquí pues básicamente como es una empresa comercial, pues el impacto no es tan fuerte, sí es casi que no se nota, pero si fuéramos una empresa manufacturera o una empresa industrial, en donde lo que hacemos es tomar una materia prima y la transformamos, ahí tenemos que mirar el tema del deterioro de los inventarios. Y eso haría que si este fuera el caso de una empresa manufacturera, pues básicamente nuestros inventarios, una parte se tendría que deteriorar. Es decir, así como deterioramos las cuentas por cobrar, en inventarios tenemos que hacer lo mismo. Y el tema del deterioro en inventarios, digamos que cumple una función muy importante, y es básicamente la de impedir que tengamos unos inventarios, por ejemplo, de materia prima, sobrevalorados. ¿Por qué? Porque si yo los tengo por un valor por encima de lo que está del valor del mercado, cuando yo transforme esa materia prima con esos costos que estoy heredando, mi producto va a salir con un precio de venta más alto. ¿Por qué? Porque yo tengo una materia prima que nunca deterioré, una materia prima que nunca valoré al valor razonable, y ahí fue donde se me disparó el precio de venta. ¿Y qué pasa cuando se me sube el precio de venta en comparación a la competencia? Pues que yo vendo menos, ¿ok? Y pierdo clientes. Entonces, pues no es tan chévere, por eso hay que estar controlando esa partida para evitar que eso pase. Pero vuelvo y digo, esta es una empresa comercial, entonces pues digamos que en ese tipo de situaciones esto no se afecta. Básicamente aquí fue transparente el paso del total de inventarios de Colgap a NIF. ¿Ok? Entonces, básicamente la cuenta de inventarios permanece igual en ambos modelos debido a que ya se tenían los inventarios valorados a costo actualizado. Frente al ítem de deudores, aquí digamos que la cuenta de deudores no presenta ninguna variación entre los dos modelos, ni dentro del Colgap, ni dentro del modelo NIF. Y esto se da porque la facturación correspondiente a este rubro se deriva de ventas de otros ingresos. ¿Ok? No es lo mismo cuentas por cobrar que deudores. ¿Ok? Cuentas por cobrar son valores o transacciones que hicimos que tienen que ver directamente con el modelo de negocio. ¿Ok? La cuenta de deudores es una cuenta que básicamente ahí yo llevo los que me están debiendo plata por otros conceptos, diferentes a los de mi modelo de negocio. ¿Ok? De pronto arrendamientos, ¿sí? Alquileres, cosas de esas. Entonces lo llevo bajo esa cuenta de deudores. Entonces me dice aquí que eso se da porque la facturación correspondiente a este rubro se deriva de ventas de otros ingresos diferentes a los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa, y no se aplicó deterioro para este tipo de cuentas debido a que se tiene certeza sobre su recaudo. Pero si se tiene algún nivel eh, certidumbre de que no se va a recuperar el 100% de ese dinero, porque el cliente quebró, porque el cliente se desapareció, la razón que sea, pues habrá que aplicar el respectivo deterioro y eso no disminuiría esa cuenta. Pero aquí pasa tal cual. Pasó los 54 millones de Colgap, pasaron directamente a NIF sin ningún incremento y sin ninguna disminución. ¿Ok? Entonces, aquí cuando estamos viendo el saldo de ese activo corriente, mire que según Colgap teníamos 2.300 millones y lo que se reconoció en NIF fueron apenas 2.018 millones. Es decir, tuvimos una disminución de 281 millones que representan el 12% de pérdida, ¿sí?
Y básicamente aquí lo que nos muestra el análisis vertical es que estos 2.018 millones corresponden al 100% de las cuentas que estaban catalogadas como activo corriente. ¿Listo? Pero así como hay un activo corriente, también existe un activo no corriente. ¿A qué hace referencia a eso? Digamos que dentro del activo no corriente, lo que manejamos ahí son, ya por ejemplo, lo que conocemos como inversiones, que según NIF ya no se llaman inversiones, sino instrumentos financieros, ¿sí? Tenemos acá discriminado lo que son los terrenos, las edificaciones, la maquinaria y equipo, el equipo de oficina, el equipo de cómputo y comunicaciones, todo lo que es flota y equipo de transporte y la depreciación, ¿sí? Sucede que este ítem, así todos estos activos fijos, pues ya así tal cual no nos los podemos llevar para NIF. En NIF no se llama terrenos, edificaciones, en NIF se llama, tiene un gran nombre o el nombre de un gran grupo que se llama propiedad, planta y equipo. Entonces yo lo que hago es, me llevo el total de ese valor y lo heredo directamente a las NIF. Pero obviamente tengo que determinar si hubo depreciación, si hubo daño de maquinaria, alguna cosa de estas, pues habrá que empezar a mirar qué tratamiento se le va a dar. Por ahora miremos lo que son las inversiones. Entonces, básicamente ahí digamos que la NIF para pymes determina que la medición de los activos debe hacerse a costo histórico de estos activos, estos instrumentos financieros. Ese costo histórico lo que elimina, eh, digamos que va a eliminar las valorizaciones. ¿Por qué elimina las valorizaciones? Porque el costo histórico es el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada para poder adquirir ese activo. Y eso se hace en el momento de su adquisición. Entonces, la medición de los activos básicamente pretende asegurar que un activo no se mide a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo. ¿Ok? En este caso, pues digamos que, mire que no teníamos ningún tipo de inversión en activo corriente. La única inversión que en Colgap teníamos era en el activo corriente. En el no corriente no teníamos nada clasificado. Aquí se hace indispensable reclasificarlo porque estas son esas inversiones que teníamos mayores a 90 días. Entonces, lo que hicimos fue reclasificarlas, sacarlas de inversiones dentro del activo corriente, nos llevamos eso para el activo corriente, el activo no corriente, dentro de una cuenta que se denomina instrumentos financieros. Y allá nos llevamos el saldo de 148 millones de pesos, ¿ok? Pero eso lo reconocemos en NIF, ¿listo? Entonces, el análisis horizontal nos muestra que tuvimos acá un incremento de 148 millones, un crecimiento del 100%, ¿sí? Y el análisis vertical nos muestra que la variación fue de 0 para el Colgap y de un incremento del 9% en las inversiones en NIF, según ese análisis vertical. Y que ese 9% significa que del total de activos no corrientes, el 9% lo representa esos instrumentos financieros. ¿Ok? Es básicamente el análisis que se hace ahí. Ahora, miremos lo que es propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo, digamos que propiedad, planta y equipo son esos activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Es decir, son esos activos tangibles que yo uso para el desarrollo de mi objeto social. Entonces, por ejemplo, si soy una máquina, soy una empresa de extracción minera, pues dentro de digamos que mi objeto social es extraer, qué sé yo, oro. Entonces, todo lo que yo use para extraer ese oro, ¿sí? Para transportarlo, para empacarlo, para lavarlo, para lo que tenga que hacer, todo eso que tiene injerencia dentro de dentro del desarrollo del objeto social de la empresa, eso es un activo fijo. Pero también hay activos
que no hacen parte del objeto social de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad de inversión, que es básicamente aquellos bienes inmuebles que yo compro, pero que no los uso para nada en el desarrollo del objeto social, sino que lo que hago es que los arriendo. Y lo compré porque pues era una oportunidad de negocio, estaba muy barato, valía la pena comprarlo. Entonces, bueno, hice la inversión y ya básicamente soy el dueño de esa propiedad, pero no veo la necesidad de utilizarlo en el desarrollo de mi objeto social, entonces lo llevo y lo clasifico como una propiedad de inversión. ¿Ok? Entonces, frente a este tema de propiedad, planta y equipo, que está subdividido en el Colgap, antes lo llamábamos terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, todo este tipo de cuentas. En NIF, esto se resume en una sola cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasa? Y usted me dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo se sabe cuánto es lo que se tiene de inversión, cuánto es lo que se tiene de terrenos, cuánto es lo que se tiene de edificaciones, etcétera, etcétera? Pues digamos que en las notas a los estados financieros, ahí se indica el discriminado. Entonces, ¿cuánto corresponde a terrenos? ¿Cuánto corresponde a edificios? De ese gran total de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, digamos que para este caso de propiedad, planta y equipo, eh, esta propiedad, planta y equipo tuvo un aumento muy representativo debido a que su valor en Colgap, en la contabilidad antigua, se le adicionó lo que eran las valorizaciones, ¿sí? Por eso pasó aquí ese terreno de 26.322.000 pesos, pasó a 565.753.000 pesos, ¿ok? Básicamente, se le adicionó esas valorizaciones porque sucede que, y eso era un gran problema que tenía nuestra contabilidad antigua, y era que usted, bueno, primero todo lo medíamos al costo histórico, ¿sí? Y así lo registrábamos en la contabilidad. Entonces, llevábamos, suponga que compramos un terreno hace 50 años. Hace 50 años el terreno me costó 10 millones de pesos. Y usted veía cada año en esa cuenta de terrenos 10 millones, 10 millones, 10 millones. No le pasaba nada, esa cuenta ni se disminuía ni aumentaba. Era ahí algo que ya era una foto. Ya uno se acostumbraba a que eso estaba ahí, que había que convivir con esa cifra. Con las NIF dijeron, no señor, revaloríceme eso, llévelo al estado de situación financiera de apertura y a partir de ahí, ahora sí empezamos a calcularle la depreciación y todo eso para poder determinar realmente cuánto es que vale. ¿Ok? Entonces, de ahí es que se entiende que esos terrenos que yo tenía inicialmente valorados en 26 millones, realmente valen 565 millones. ¿Ok? Esa era la gran diferencia que teníamos entre esa contabilidad antigua y lo que es hoy en día las NIF. ¿Ok? Ahora, entonces, bueno, digamos que se le tuvo que adicionar las valorizaciones y también se puede apreciar que las depreciaciones desaparecen para el estado de situación financiera de apertura. ¿Sí? Eso, digamos que tiene que ver con la valoración inicial de esos bienes y con la depreciación, o perdón, con la desaparición de la cuenta de valorizaciones en el esquema NIM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que básicamente, ¿qué se hacía? Si bien es cierto, aquí seguíamos conviviendo con un valor histórico, en este caso los 26 millones, por allá en el patrimonio había una cuenta que se llamaba valorizaciones. Y allá era donde se decía, ese terreno ya no vale 26 millones, sino que hoy vale realmente 565 millones. Pero lo teníamos así, una cifra por allá en propiedad, planta y equipo, y otra gran cifra por allá oculta en una cuenta que se llamaba valorizaciones. ¿Ok? Entonces, esa cuenta de valorizaciones muere con NIF, por eso tenemos que llevar el valor real de esos activos a la cuenta como tal para que esa cuenta de valorizaciones pueda desaparecer. Y otro aspecto que varía entre los dos modelos, entre Colgap y NIF, es que es el tema de la vida útil. ¿Sí? Anteriormente, esa vida útil se establecía teniendo en cuenta unos tiempos estimados.
de acuerdo al tipo de activo, ¿sí? Eh, y sucede que con las NIF ya se tiene en cuenta el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa. De la misma manera se vuelve determinante la capacidad de generación de beneficios económicos de ese activo como tal. Pero eso es lo que realmente viene pasando. Es decir, que el cálculo o el modelo que se utiliza para determinar la vida útil de un activo de estos varía entre cómo se calculaba con la contabilidad antigua, con Colgap, y cómo se calcula ahora con el modelo NIF. Entonces, básicamente, las NIF incorporan el concepto de pérdida por deterioro a la propiedad de planta y equipo, y ese deterioro se calcula cuando el monto en el valor en libros de ese bien, de ese activo, excede su valor recuperable. Entonces, como que se hace un ajuste para evitar que ese activo se sobrevalore, ¿sí? Y al sobrevalorar, estemos inflando cifras, y al inflar cifras lo único que hacemos es generar expectativas falsas en los que están leyendo los estados financieros. Entonces, básicamente acá, miren lo que pasa con edificaciones, también creció, pasó de 626 millones a 763 millones. Maquinaria y equipo, esa estaba valorada en 107 millones, aquí pasa por 53 millones 719. El equipo de oficina eh, pasa de 60 millones a 37 millones. Aquí obviamente esto hay que recalcularlo. El equipo de cómputo también de 26 millones a 5 millones únicamente. La flota y equipo de transporte de 187 millones a 71 millones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque lo único que se valorizó realmente fueron los terrenos y las edificaciones. Tanto la maquinaria como el equipo de oficina, el equipo de cómputo y todo lo que se conoce como flota y equipo de transporte, esos bienes eh, sí sufrieron desgaste, y ese desgaste se reconoce mediante la depreciación y es un menor valor de ese activo. Por eso estos ítems disminuyen, ¿sí? A diferencia de lo que pasó con los terrenos y las edificaciones que aumentaron, ¿ok? Esta subió su valor y aquí también subió el valor. ¿Listo? Entonces tuvo unos incrementos bastante altos y bastante elevados. Esto básicamente, pues lo único que hizo fue disparar, obviamente, teníamos unos activos no corrientes en Colgap de 627 millones. Después de NIF, la valorización quedó de ese activo no corriente, pasó a 1.645 millones, es decir, tuvimos una diferencia de 1.018 millones de pesos, ¿sí? Que representa un 162% en todo el tema de el análisis vertical. Digamos que se tuvo ¿qué? Una diferencia del 100% entre lo que había en Colgap y lo que pasó realmente a NIF, y por cada una de las cuentas, digamos que terrenos se valorizó un 34,37%, edificaciones se valorizó un 46,37%, y así sucesivamente, mostrando unas cifras mucho más aterrizadas, unas cifras mucho más confiables, porque realmente está mostrando la situación actual de la empresa que se está analizando. Esto frente a activo corriente y activo no corriente, tenemos también otros activos. Dentro de esos otros activos se tenían las siguientes cuentas: inversiones a largo plazo, pues digamos que no habían registradas en Colgap, ¿sí? Por ende a NIF no pasa nada, va en ceros. Y teníamos la famosa cuenta de valorizaciones, que estaba básicamente sobrevalorada en 916 millones de pesos, que al desaparecer en NIF, pues no nos podemos llevar ese valor. Y básicamente esa cuenta de valorizaciones que en Colgap hacía referencia a la diferencia entre el costo neto y el avalúo comercial, o la diferencia entre el costo en libros y el valor intrínseco de los activos, se le suman directamente al activo que corresponden en el modelo NIF. ¿Ok? Es decir, esto fue básicamente lo que nos llevamos para, digamos, lo que nos infló el valor
acá no solamente en terrenos, sino también en edificios, y eso nos ayudó a tener unas cifras mucho más acertadas dentro de esas cuentas. ¿Por qué? Porque básicamente esta cuentica de valorizaciones desapareció completamente. Eh, y esto pues, al desaparecerse esa cuenta de Colgap, lo que hizo fue que me aumentó el valor de los activos y con lo cual también desaparece la cuenta de revalorizaciones como componente de qué? Del patrimonio de la empresa. Entonces, hubo dos movimientos grandes ahí, se eliminaron un par de cuentas, valorizaciones y valorizaciones de otros activos y revalorizaciones del patrimonio, y además tomamos todo el activo fijo, y lo unificamos en una gran cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. Y eso es todo lo que pasó a nivel de activos en ese paso de Colgap a NIF. ¿Qué pasó con los pasivos? Pues con los pasivos, digamos que teníamos una situación también, digamos que era más real, ¿sí? Como que coincidía más lo que debía la organización, es decir, lo que se debía a nivel de Colgap, prácticamente se pasó la misma deuda a NIF. Entonces teníamos dentro del pasivo corriente inicialmente, teníamos obligaciones financieras medidas en 220 millones, pasan tal cual a NIF. Los proveedores nacionales en 778 millones, pasan los 778 millones, porque estos son obligaciones que tenemos a hoy, ¿sí? No significa que porque yo me las voy a pasar a otro modelo contable, yo le pueda poder disminuir esas obligaciones, no, eso no aplica para este tipo de casos. Para el, el- la otra empresa, que es con la que yo tengo las obligaciones, por ejemplo, el proveedor nacional, él sí tiene que decir, él tiene que realizar el deterioro de la cartera y tiene que analizarme a mí como cliente y decir, ah, no, esa empresa es buena, esa empresa es cumplidora, entonces esa empresa no le aplico ningún tipo de deterioro, pero le aseguro que va a tener una empresa por ahí que es un mal cliente, a la cual le va a tener que hacer un seguimiento muchísimo mayor para poder recuperar la plática. ¿Ok? Entonces pasa tal cual, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas que se le adeudan al fisco, los pasivos laborales y otros pasivos, pasa tal cual. Pasa los 1.308 millones de Colgap, pasan transparentemente a NIF y no se tuvo ningún incremento. Y con las obligaciones a largo plazo, pasa lo mismo. Las obligaciones bancarias y financieras a largo plazo, que estaban valoradas en 189 millones, pasan tal cual a NIF, y las cuentas comerciales corrientes pasan tal cual a NIF. Entonces, en pasivo no tuvimos ningún incremento, lo único que hicimos fue llevarnos las cuentas tal cual a NIF, y eso pues digamos que fue un paso transparente. Desde esta tabla podemos concluir que en lo que se refiere a los pasivos, estos no representaron ninguna variación en pasarnos del modelo Colgap a NIF. Ahora miremos el componente de patrimonio, que aquí sí hay unos cambios. Básicamente a nivel de patrimonio, eh, teníamos acá el capital social, que se mantiene intacto, un capital social de 80 millones, pasa tal cual a NIF, superávit de capital, teníamos 107 millones, pasa tal cual a NIF, las reservas que estaban valoradas en 40 millones, pasan tal cual, la revalorización del patrimonio, esa cuenta muere, porque esto ya lo sumamos con un mayor valor a los activos fijos, y estos 58 millones desaparecen prácticamente, nos llevamos cero para NIF. El resultado del ejercicio se mantiene, los 183 millones tal cual. Utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, 402 millones, me los llevo tal cual. Y el superávit por valorizaciones también es una cuenta que muere, desaparece. La teníamos en Colgap valorizada en 916 millones. Aquí desaparece ese ítem y se crea el ajuste por adopción por primera vez, el ajuste de adopción por primera vez, que lo que hace es que me trae acá, se calcula ese valor, me dice que tuvo un ajuste por 794 millones, que lo debo reflejar dentro de mi estado de situación financiera de apertura. Eso me indica que mi total de patrimonio
que estaba valorizado en Colgap en 1.789 millones, realmente en NIF quedó apenas valorizado en 1.608 millones. Es decir, tuvimos una disminución de 180 millones por pasarnos de NIF, de Colgap a NIF, ¿ok? Y el total del pasivo más el patrimonio, recuerde que de pasivo no hubo ningún cambio, todo el cambio lo tuvimos acá en el patrimonio. Teníamos en Colgap un pasivo y patrimonio de 3.844 millones y cuando hicimos el paso a NIF se nos disminuyó en 180 millones, quedando en 3.664 millones de pesos. ¿Ok? Aquí digamos que en lo que compete al patrimonio, podemos observar que esa cuenta de revalorización del patrimonio, en la cual se llevaban todas las valorizaciones de las inversiones y de la propiedad, planta y equipo, desaparecen en el modelo NIF. Y esto, digamos que esos saldos, pues se incluyen dentro de los activos directamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa cuenta no existe bajo NIF. Y la implementación de este modelo NIF generó una disminución del 10% en el patrimonio de la empresa. Este 10% que tenemos. El haber hecho esa migración nos afectó un 10% en el patrimonio de la empresa. ¿Y por qué lo afectó? Básicamente, esto se debe a los ajustes realizados producto de la aplicación de los estándares inherentes a este modelo. Y la cuenta ajustes de adopción por primera vez, que es la última que vemos ahí, eh, digamos que esa cuenta se incluye para poder registrar todos los ajustes requeridos por este paso de Colgap a NIF, y digamos que ahí solo se utiliza en la etapa de iniciación de este modelo. Es decir, esta cuentica de ajuste de adopción por primera vez, solo la vimos en ese estado de situación financiera de apertura. Nunca más vuelve a aparecer. Solo en ese estado de apertura. ¿Listo? Y frente a lo expuesto anteriormente, lo del ajuste de adopción por primera vez, vale la pena mencionar que el párrafo 35.8 de las NIF indica lo siguiente, y ahí abro comillas, dice que dado que los ajustes que surgen de reconocer o de no reconocer y de medir los activos, pasivos y partidas del patrimonio en el ESFA se derivan de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición hacia las NIF para las pymes, y la entidad, ¿qué debe hacer? La entidad debe reconocer esos ajustes directamente en las ganancias acumuladas. ¿Sí? Entonces, digamos que este fue el paso que se hizo eh, del estado del balance general de Colgap al estado de situación financiera de apertura de las NIF. Pero había otro paso que desarrollar y es la famosa conciliación patrimonial. ¿Ok? Esa conciliación patrimonial, pues básicamente lo que se hacía era determinar cuál era el saldo del patrimonio en Colgap, que básicamente ascendía a 1.789 millones. A esto, llevar todo lo que era el tema de las inversiones, ¿sí? Pues, digamos que esta conciliación patrimonial, ¿qué hace? Muestra las partidas que tuvieron variación en el activo, que para este caso corresponde a una disminución, la cual se dio, digamos que esa disminución produjo una variación igualmente negativa en el patrimonio neto de la empresa en igual proporción, es decir, en 180.575.000 pesos. ¿Listo? Que es lo que tenemos aquí relacionado. Entonces, mi curso aquí, los 180 millones. Estos 180.575.168 pesos. Bueno, entonces básicamente lo que hacemos en esta conciliación patrimonial es mostrar todas las cuentas que se vieron afectadas o que tuvieron algún tipo de variación y reflejamos ahí la variación de esa actividad o el saldo que realmente afectamos en esa cuenta. Entonces, por ejemplo, deudores, la disminuimos en 138 millones de pesos, ¿sí?
Activos diferidos la disminuimos en 2.741.000, valorizaciones la disminuimos en 916 millones, y el total de modificación por convergencia fue realmente una disminución de 180 millones, ¿sí? Que es el saldo del patrimonio NIB. Entonces, bueno, tomamos ese saldo del patrimonio NIB, que es de 1.608 millones, y le restamos esa variación de los 180 millones, y eso me da una variación relativa que es equivalente a una pérdida del 10%, por el simple hecho de haberme pasado de un modelo de contabilidad al nuevo. El saldo en Colgap, como lo vemos acá, es de 1.789 millones, y el saldo en NIF pasa a ser 1.608.570.000. ¿Sí? Entonces, siempre hubo una disminución, y esa disminución pues nos afecta drásticamente los aspectos contables y financieros de la organización. Ahora, después de esa conciliación patrimonial, viene lo que es la famosa hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo, estos son básicamente soportes o anexos con los que básicamente justificamos el proceso que desarrollamos para pasarnos de Colgap a NIF. Entonces, esta hoja de trabajo, digamos que es básicamente un cuadro, y en ese cuadro se presenta una especie de resumen de los ajustes que se llevaron a cabo en el paso de Colgap a NIF. Entonces, básicamente, mire que aquí tenemos la cuenta disponible, que en NIF se llama efectivo y equivalente al efectivo. Teníamos 21.445 millones en el estándar anterior, en Colgap. Eliminaciones no se hizo ninguna. En ajustes, esa cuenta no tuvo ningún ajuste y tuvo una reclasificación de 11.139 millones. Entonces, sumando el saldo de Colgap más este incremento, porque como está en el débito, me suma, entonces me estoy llevando para NIF un total de 32.584.521 pesos. Con inversiones pasó algo muy similar. En Colgap teníamos un saldo de 151.077.000. Tuvimos que realizar un ajuste de 8.140 millones, ¿sí? Y tuvimos también una reclasificación de 11.139 millones, que es básicamente este mismo dato, ¿sí? Solo que aquí lo mostramos disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquí esos 11.139 millones salen de estas inversiones y pasan directamente al disponible o al efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, es una disminución, es un crédito de 151 millones, más estos 8 millones, me da 159 millones, menos estos 11 millones, me queda un saldo que me lleva a NIF de 148.078.000. A nivel de cuentas por cobrar, recuerden, tuvimos que hacer una serie de ajustes por depreciación. Teníamos en el saldo de Colgap 787 millones, tuvimos un incremento de 1.200 millones, pero una disminución de 139, perdón, no es 1.200 millones, sino 1.200.000, y una disminución de 139 millones. Tuvimos que reclasificar 1.081.000, que digamos que lo vemos aquí reflejado en propiedad, planta y equipo. Este 1.081.968 lo tenemos, lo sacamos de acá y nos lo llevamos al débito, pero directamente en propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Básicamente el saldo que nos llevamos después de haber hecho esos movimientos en cuentas por cobrar es de 697.268. Que esas cuentas por cobrar, ¿cómo me las llevo? ¿Con qué nombre me las llevo yo para NIF? Instrumento financiero. Perfecto, muy bien, qué bien. Y tenemos también acá unos activos diferidos que los tenemos valorados en 3.839.000. Tuvimos que realizar un ajuste de 2.741 millones, de 2.741.000, y el valor que nos llevamos de activos diferidos es tan solo de 1.098.000 pesos. Y a nivel de valorizaciones, pues esta cuenta que existía en Colgap, valorizada en 916 millones, la tuvimos que eliminar, por eso está aquí dentro de estas eliminaciones, 916 millones al crédito,
y eso me implica que me voy a llevar cero a NIF. Entonces, aquí teníamos un total de activos en Colgap de 3.844 millones, lo que me lleva a NIF son apenas 3.664 millones de pesos. Eso es lo que realmente, es decir, aquí lo que más se afectó vino siendo el activo. El pasivo, no hubo ningún problema, el pasivo nos lo llevamos tal cual, nuestras obligaciones siguen siendo las mismas en Colgap o en NIF, siguen siendo las mismas, entonces esto no tuvo ninguna implicación desde el punto de vista de los pasivos. Entonces las cifras fueron, el total de pasivos fue de 2.055 millones, es la misma cifra que me llevo a NIF de 2.055 millones de pesos. Y ya a nivel de patrimonio, aquí ya hubo unas afectaciones. El capital suscrito sigue siendo el mismo en Colgap como en NIF, el superávit sigue siendo el mismo, las reservas siguen siendo las mismas. La revalorización del patrimonio es básicamente esa revalorización que teníamos acá en Colgap, me la llevo, esos son 58.163.000, que básicamente es lo que, digamos que elimino de esa cuenta, porque si está en débito me termina pasando cero, porque esta cuenta es de naturaleza crédito, ¿sí? Ay, perdón. Esa cuenta es de naturaleza crédito, la revalorización del patrimonio, y si la afecto con un débito, pues me resta ambos y lo que hace es que me indica que me voy a llevar cero bajo el modelo NIF. ¿Listo? Utilidad del ejercicio pasa tal cual, pérdidas, utilidades o pérdidas acumuladas pasan tal cual, el superávit por valorizaciones también, digamos que desaparecen de acuerdo al estándar internacional, entonces lo dejo en eliminaciones, en el débito 916 millones, y afecto la cuenta que se tuvo que crear por una única vez en el ESFA, que se denomina ajustes de adopción por primera vez. eh, Me lo llevo en eliminaciones, reflejo 648 millones, ¿sí? Le hago un ajuste al débito de 142 millones de pesos y al crédito un ajuste de 1.584 millones y esa diferencia me da 794.290.000, que es básicamente lo que me termino llevando como patrimonio por un total de 1.608 millones. Y sumando tanto el pasivo como el patrimonio, me da igual al activo. Entonces, eso me muestra básicamente que ese paso que se hizo fue correcto y no tuvimos ningún inconveniente. Entonces, esto básicamente, ¿para qué nos sirve esta hoja de trabajo? Básicamente para corroborar que lo que hicimos anteriormente quedó bien hecho. Obviamente, esto es de lo primero que uno hace. Esta hoja de trabajo es la que nos sirve como... ay, me asustó ese pitico. Esta hoja de trabajo es la que nos sirve para poder realizar los ajustes directamente ya en los estados financieros, directamente en el balance general como en el estado de situación financiera de apertura, y queda la evidencia de qué fue lo que se hizo. En caso tal que quiera venir la DIAN o que quiera venir alguna entidad a inspeccionar, pues va a poder encontrar cuál fue el trabajo que se hizo para poder migrar esos valores a nuestro estado de situación financiera de apertura. Eh, Básicamente, bueno, aquí ya viene pues todo lo que es el análisis de indicadores, pero estos análisis de indicadores básicamente los vamos a ver la próxima sesión cuando tomemos un estado de situación financiera, lo analicemos, lo desglosemos, le aplicamos análisis financiero y determinamos si está bien o está mal la organización. Lo mismo con el estado de resultados y lo mismo con el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Eh, no sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. No, profe, yo no tengo ninguna duda, vamos bien. Ok, o sea, fue claro ese proceso de migración. Esto ya no se usa, ¿sí? Pero digamos Sí, que, porque ya la adoptaron. exacto, ya está adoptado y pues digamos que aquí el proceso es básicamente saber qué fue lo que nos dolió tanto para poder pasar esto. Y obviamente cuando tuvimos ese nivel de
disminuciones, eso afectó la parte tributaria. Y obviamente la DIAN que dijo, le dijo a mí, mis señores empresarios, muy bonito que ustedes se pasen para el estándar internacional, pero a mí no me vayan a pedir devoluciones ni saldos a favor porque eso no existe en la parte tributaria. Hagan lo que tengan que hacer ustedes en su parte contable, pero lo que ustedes ya pagaron, pagado se quedó. Y pues nos tocó declarar renta de ese año con base en el balance general de Colgap y seguir de ahí en adelante con todo el proceso de NIF. Entonces, digamos que siempre hemos tenido el inconveniente en Colombia de que la parte contable y financiera no logra articularse directamente con la parte tributaria. Y eso es un gran problema y es lo que como contadores sufrimos y padecemos a diario. ¿Ok? Entonces, pues nada, dejémoslo ahí. Les agradezco muchísimo la asistencia y recuerden que este fin de semana es la entrega. Verónica, ves, ayer me hiciste dar risa con que veo 3 materias con usted. Una Sí. desgracia muy Entonces, infinita. imagínense cómo estoy para el domingo con 3 materias. Sí, entiendo, entiendo, pero no, tranquila, este examen es suave, no tiene así mucha trascendencia, pero sí digamos que les recomiendo mucho lo de la actividad para que la puedan entregar el domingo. El examen, como es puente, se los voy a dejar habilitado domingo y lunes para que lo puedan trabajar con total tranquilidad y lo puedan responder de la misma manera. Son 10 preguntas y pues digamos que recomendación, sí, hay que leer muy bien la pregunta porque hay distractores que puede hacer que en algún momento tome la decisión equivocada. Entonces hay que leerlo bastante bien, ¿listo? Listo, profe, ya yo les envié las 3 actividades, las 3 materias, Ah, bueno, para dedicarme a perfecto. estudiar a ver cómo nos Qué va lindo. este domingo. No, te va a ir bien, te lo aseguro. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Mayrobert. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, feliz noche. Ok, chao, que estén bien.